Les doy la bienvenida al espacio de cultura de France 24. El 8 de abril de 1973, en el sur de Francia, falleció a los 91 años uno de los artistas más reconocidos y celebrados del mundo, el español Pablo Picasso. 50 años después, ¿cuál es el legado que el maestro del cubismo dejó al mundo? Esa es una de las preguntas para nuestra invitada en este programa especial de cultura, la artista plástica y docente de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, María Fernanda Zuluaga. Buenos días y gracias por haber aceptado nuestra invitación de France 24. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti. 50 años después de su muerte, ¿por qué se sigue considerando hoy a Picasso uno de los artistas más importantes del mundo? Bueno, 50 años después de su muerte seguimos hablando de él. Primero pienso yo que porque el arte es horizontal. En este momento nosotros podemos estudiar artistas del medioevo, del Renacimiento, artistas como Goya, artistas como el mismo Picasso, que continuamente son una fuente de conocimiento. Un artista como Velázquez, por ejemplo, barroco, Rembrandt, nos están enseñando todo el tiempo muchísimas miradas, muchísimas perspectivas de su trabajo, de su visión del mundo, y por eso son completamente actuales y por eso el arte considero yo que es horizontal. No es que una cosa que pasó hace mucho o un artista que vivió hace mucho, que dejó un legado hace mucho, ya no importa. No, sigue siendo completamente relevante y una fuente inmensa de conocimiento, como Picasso. Y este legado lo podemos ver en ciertos artistas hoy en día, artistas que serían los herederos de una cierta forma de Picasso. Claro, por ejemplo, un artista que vive actualmente, que se llama David Hockney, que es inglés, él permanentemente dice que el cubismo, que nació con Picasso, o mejor, nació con Cézanne, no acabó con Picasso y no acabó cuando murió Picasso, sino que el cubismo sigue, digamos, empezó en ese momento, pero ha seguido y tiene mucho para desarrollarse porque es una mirada nueva que se hace en el siglo XX cuando Picasso hace sus obras, cuando Cézanne empieza con esa mirada múltiple de muchas perspectivas, cuando empieza a ser una mirada activa, no esa mirada pasiva que se tenía antes del artista quieto frente a lo que veía, sino empieza a romper esa quietud y empieza a mirar cómo realmente vemos el mundo. Porque uno ve, yo te veo a ti desde muchos ángulos, tú estás en movimiento, yo también. Eso es lo que plantea el cubismo en una primera instancia, una búsqueda de, en un plano bidimensional, mostrar esa simultaneidad de planos que eliminan un poco la perspectiva, la profundidad, por supuesto, pero al mismo tiempo abren una nueva mirada, rompen con esa mirada como tuerta, como quieta que se tenía antes. ¿Y qué relación tiene Latinoamérica con este artista europeo? Bueno, muchísima. Picasso influyó y sigue influyendo. Podríamos decir, por ejemplo, que se ve muchísimo esto en Wilfredo Lam, un artista cubano, que estuvo con una marcada influencia de Picasso, Diego Rivera, mexicano, que compartió con Picasso en España un tiempo y regresó acá como muy tocado por esto que planteaba el cubismo y el movimiento pues, que hizo Picasso y Georges Braque, de no solamente un arte que está contemplando, sino también un arte que tiene una posición supremamente activa y crítica de la realidad, de la política, de lo social, con un sueño también de transformar, ¿no? De denunciar, de decir lo que hay, de dolor, de guerra, de la injusticia y ser un poco voceros, de hablar por los que no tienen voz. Bueno, vamos a hablar ahora de las celebraciones. Museos del mundo entero han programado a lo largo de este 2023 unas 50 exposiciones sobre el artista. Nacido en Málaga, Picasso estudió en Barcelona antes de instalarse en París y justamente es en el Museo Picasso de la capital francesa que sus obras más importantes están expuestas. Natalia Ruiz Giraldo y Armel Co nos ofrecen un recorrido.
Pablo Picasso sigue siendo inspiración para los artistas de hoy, aunque se haya convertido en un personaje complejo, acusado de misoginia, pero su aporte al arte moderno no tiene duda. Celebración Picasso, la colección toma color. Esa es la actual exposición en el museo del mismo nombre del pintor malagueño, bajo la dirección artística del célebre diseñador británico Paul Smith. Mi visión de Picasso no es tanto de cómo se veía, sino de cómo pensaba. De alguien lleno de energía que siempre estaba interesado en reinventarse. Lo principal era respetar absolutamente el talento artístico de Picasso, pero agregándole un poco de modernidad o una manera un poco moderna de verlo hoy en día. Y eso tiene que ver con el color, con los patrones o con algo divertido en algunos casos, como por ejemplo con las cabras. En la sala las cabras están como en una sesión fotográfica con pasto falso como piso, así que creo que él hubiera disfrutado de este sentido del humor, creo. Las rayas son la marca de fábrica de Smith y podemos verlas también en estas pinturas de Picasso. Así es, pero es algo más del azar, porque yo estaba viendo muchas obras y de pronto vi muchas obras en donde me di cuenta que había todas esas rayas y ahí es donde poco a poco fui seleccionando las pinturas para esta sala y así me di cuenta de que había un sentido común, un sentir similar con mi trabajo. Picasso también fue señalado por el movimiento Me Too, acusado de misoginia y de abuso psicológico de sus excompañeras como Françoise Gillot. El Museo Picasso busca dar claridad a este debate. La relación de Picasso con las mujeres es algo, por supuesto, muy presente, digamos, en las nuevas generaciones de neofeminismo, y comprendemos muy bien que el comportamiento de Picasso con las mujeres hoy es algo visto como inapropiado y difícil de aceptar. Esas preguntas son muy importantes y nosotros en nuestro museo queremos verlas de frente. Es por eso que es mucho más fácil responder a estos cuestionamientos a través de los artistas mismos. La manera como Paul Smith ha dispuesto las obras, mostrando piezas también de Louise Bourgeois o de Dora Maar, da a estas mujeres su lugar, que son por lo general mujeres fuertes. Para muchos artistas contemporáneos, Picasso es imprescindible. La artista nigeriana Obi Okigbo halló en él quien le transmita la fuerza de reinventarse. Cette œuvre parle de la vie, la mort et la renaissance. Esta obra habla de la vida, la muerte y el renacer. Para mí como artista es una inspiración el poder continuar, ser yo misma, ya no tener miedo de lo desconocido. Y cuando veo a Picasso, eso me brinda seguridad, que uno se puede inventar cada día ser mejor y transformarse en otra cosa. Se cumplen 50 años de su muerte, pero Picasso, para admiración o controversia, sigue presente a través del tiempo. María Fernanda, es interesante ver cómo dentro de esta exposición en París se maneja el tema de la controversia alrededor de la figura de Picasso. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, me parece muy importante tener en cuenta pues, a un artista como un ser que es íntegro, que tiene desde todas sus perspectivas como una figura pública y no hay que tapar el sol con un dedo. Digamos, se sabe que Picasso fue un artista que no tuvo un comportamiento con las mujeres como de respeto o que fue fiel. Sí, se supone que todo lo que uno ha leído y ha visto de él era, pues, sí, maltratador, mujeriego, pero también es un artista que rompió la historia del arte en dos y eso no... También ahí no se puede tapar el sol con un dedo y su obra es un legado impresionante. No solamente en Europa, sino en el resto del mundo, en América Latina, también por esa visión comprometida con la realidad, con lo social, con la guerra, con todas las injusticias que estaban ocurriendo en su momento, de la Segunda Guerra Mundial, de la población del Guernica que fue bombardeada, y él inmediatamente tuvo que reaccionar ante eso y hacer, por ejemplo, el Guernica, la obra más importante de él. Entonces sí, pienso que los dos aspectos están ahí, ¿no? Y que hay inconsciencia por un lado en su comportamiento como hombre, como ser humano con las mujeres, pero que al mismo tiempo hay una conciencia, una sabiduría y una genialidad en su trabajo en el arte.
Sí. Y para terminar sobre su legado, usted es artista, pero también profesora en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cómo se enseña la obra de Picasso a los estudiantes y cómo ellos perciben a Picasso, ellos que son los futuros artistas del mañana? Claro, Picasso siempre se ha estudiado y pienso que se seguirá estudiando por todo lo que ya hemos comentado respecto, digamos, a la influencia que él ha tenido, por ejemplo, en lo que uno enseña en las clases, que es como lo que uno ha visto que le afecta a uno como artista en su trabajo. Hay una exposición bellísima respecto a este tema también del Me Too, que yo vi en Madrid en 2019, en el Caixa Forum de Madrid, sobre Olga Picasso. Y era una exposición hermosísima, muy, muy conmovedora, que dejaba ver también pues ese amor, ese Picasso enamorado profundamente de su mujer, de su hijo Pablo. Y hay unas obras bellísimas que muestran todas las facetas de él, digamos, desde el dibujo, el grabado, los objetos, la escultura, digamos. Eso es algo que es muy importante y que se estudia también en la academia, o por lo menos yo en mis clases, porque es muy contemporáneo, ¿no? Esa postura de un artista como multidimensional, como que está trabajando en distintos soportes, desarrollando su proceso creativo con muchas búsquedas, siempre yendo un poco más allá, con una multiplicidad, digamos, de miradas. Eso sería como lo que uno más sacaría de Picasso como una gran enseñanza, ¿no? Y ese artista Hockney que te comenté ahorita, que es inglés, que sigue desarrollando su obra, la obra de Picasso, pero desde lo que él ve, que puede ir el cubismo más adelante. Entonces él hace fotografías, cientos de fotografías de un objeto, de un espacio, Polaroid de detalles, luego las ensambla y vemos un cuadro que nos muestra cómo realmente se ve la realidad, ¿no? Esto también conceptualmente es muy fuerte y digamos que también espiritualmente es algo muy completo y muestra como la multiplicidad en las posibilidades, como que somos unos seres de muchas facetas, que la obra al mismo tiempo tiene muchas facetas interconectadas, y esta obra también múltiple en el sentido de ser una enciclopedia entera, ¿no? Dar como cuenta del mundo, de una complejidad. Eso. Bueno, María Fernanda Zuluaga, muchas gracias por acompañarnos en France 24. Bueno, a ti, gracias. Y gracias a ustedes por su confianza. Sigan con nosotros. Hay más cultura en France 24 y france24.com.